Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta conocida como mimosa. La podemos hacer como un bonsái o como ramos de flores. En el video de hoy vamos a hacer las flores y las hojas hemos hecho en el video anterior. El enlace está escrito en la descripción del video. Para las flores necesitamos hilos del grosor 3 milímetros. He utilizado hilo acrílico, un ganchillo de 2,5 milímetros, alambre moldeable, el grosor del alambre es 0,7 milímetros, cinta de floristería o el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas, un hilo verde, y tijeras. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 4 puntos de cadeneta. Echamos una hebra al ganchillo, introducimos el ganchillo en el tercer punto de la cadeneta contando desde el ganchillo. Sacamos un punto a la altura de los otros puntos, repetimos, echamos una hebra al ganchillo, otra vez sacamos un punto por el mismo sitio que antes, también lo sacamos a la altura de los otros puntos. Ahora cogemos el hilo, pasamos por dentro de todos los puntos y hacemos un punto de cadeneta. Introducimos el ganchillo en el mismo sitio que antes, en la tercera cadeneta, cogemos el hilo y hacemos un punto deslizado. Y repetimos 4 puntos de cadeneta. Vamos a formar otra bolita igual que esta, pero tenemos que girar las cadenetas para que la bolita salga por el otro lado. Entonces echamos una hebra al ganchillo y ahora en el tercer punto de la cadeneta, contando desde el ganchillo pero desde abajo hacia arriba, sacamos un punto a la altura de los otros, volvemos a echar la hebra y otra vez introducimos el ganchillo de la misma manera que antes, cogemos un hilo, tenemos otro punto más y ahora cogemos el hilo, cerramos todos los puntos, hacemos un punto de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos sacado todas las hebras. Un punto de cadeneta. Y repetimos 4 puntos de cadeneta. Giramos las cadenetas. Echamos una hebra en el tercer punto de la cadeneta, pero desde atrás. Sacamos un punto, volvemos a echar la hebra, por el mismo sitio sacamos otro punto, cogemos el hilo, pasamos por dentro de todos los puntos, hacemos un punto de cadeneta y ahora un punto deslizado. Y repetimos 4 puntos de cadeneta, echamos una hebra, giramos la labor, giramos las cadenetas y en el tercer punto de la cadeneta primero sacamos un punto, echamos una hebra, sacamos otro punto, cogemos el hilo, pasamos por dentro de todos los puntos y hacemos un punto de cadeneta y un punto deslizado. Vamos a formar entre 12 y 13 bolitas. Repetimos 4 puntos de cadeneta, echamos una hebra, giramos la labor,
Primero sacamos un punto, echamos una hebra y sacamos otro punto por el mismo sitio. Cerramos todos los puntos, hacemos un punto de cadeneta y un punto deslizado. Después de hacer la última bolita, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poco largo. Y cerramos el punto. Ahora vamos a añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener bastante más longitud que la flor. Doblamos uno de los extremos lo colocamos por encima de la bolita, aplastamos bien para que no se escape. Y ahora enrollamos la flor sobre el alambre. Dejamos una bolita por un lado y la otra bolita por el otro lado. Ahora este extremo vamos a llevar por encima del alambre para taparlo. Aquí hacemos un nudo de los dos extremos. Y ahora preparamos 8 flores con el alambre largo, con el alambre de 20 centímetros, como esta, y otras 6 flores con el alambre de 12 centímetros. Dividimos las flores en dos partes iguales. Tenemos 4 flores con el alambre largo y 3 flores con el alambre corto. Vamos a necesitar también una hoja para cada ramo. Cómo hacer estas hojas podéis ver en el vídeo anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo. Y vamos a hacer 2 ramos como este. Vamos a necesitar cinta de floristería o hilo, el mismo hilo que hemos utilizado para hacer la hoja. Primero vamos a utilizar las flores con el alambre largo. Tapamos un poquito del alambre. Y colocamos otra flor. Y aquí igual bajamos un poquito.
Y así quedan los ramos de mimosa. De las mismas flores podríamos hacer también un árbol o un bonsái de mimosa. Para hacer este bonsái he utilizado la misma cantidad de flores, que son 8 con el alambre largo y 6 con el alambre corto. Ahora, para sujetar el bonsái en una maceta voy a utilizar una bola, una base realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases también podéis encontrar en mi canal. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Entonces preparamos una bola como esta y colocamos la parte del tronco por dentro del anillo mágico. Y ahora la bola colocamos en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.